Buenas, paso por aquí porque me apetece mucho compartir con vosotros una lectura que me ha encantado, que es maravillosa y que ya hace tiempo ya me lo leí, hace alrededor de un año, pero que me lo he vuelto a leer recientemente porque me lo he comprado en formato libro, porque me apetecía. Soy un romántico y me gusta tener los libros físicamente para poder así subrayarlos, exprimirlos y bueno. El libro es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Y bueno, como veis es un libro muy finito, tiene 153 páginas. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque una persona que no tenga el hábito de la lectura o que lea poco, recomendarle un libro que sea un tochazo, pues como que le echa para atrás. A mí me ha pasado y a todo el mundo le pasaría. Otra cosa es que tuvieras el hábito de la lectura y te da igual el tamaño del libro. Tu curiosidad puede más. Pero por eso hago hincapié en lo del libro. Es un libro muy cortito, muy fácil de leer. ¿Qué más? Os voy a hablar un poquito sobre el autor. El autor se llama Miguel Ruiz, es doctor, pero en su país, en México, le conocen como Don Miguel Ruiz. Eh, este libro es un libro de sabiduría tolteca, aquí lo pone. Y para quien no sepa qué es la sabiduría tolteca, los tolteca era una civilización muy antigua que data del 650 después de Cristo, en lo que estuvieron establecidos en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Y bueno, según los antropólogos, es una civilización, era una civilización de guerreros, de científicos, de artistas, con un desarrollo de la sabiduría y del conocimiento y de la espiritualidad muy avanzados, ¿vale? Entonces, el autor es descendiente de un linaje de esa civilización, en concreto de los guerreros del águila. ¿Por qué digo esto? Porque el autor es escritor, es orador motivacional, da charlas y es cirujano, que es a lo que se dedicó hasta que en los años, alrededor de los años 70, tuvo un accidente en el que estuvo a punto de perder la vida. Y eso le llevó a entrar en una etapa de introspección en la que le llevó a querer indagar, investigar y estudiar la filosofía tolteca para poder así transmitirla al mundo. Y gracias a esa introspección, a ese incidente en el que estuvo a punto de morir, hoy en día tenemos acceso a este maravilloso libro de los cuatro acuerdos. Bueno, ¿de qué trata este libro? Este libro trata en... Bueno, antes de nada quería especificar una cosa. El comienzo del libro es un poco místico, por no decir místico completo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a muchas personas les puede echar para atrás, les puede decir, oye, ¿esto qué es? No sé qué. Entonces, a esas personas yo les recomendaría que les diera tiempo, que les dieran, por favor, tiempo y espacio, que lo leyeran y luego ya pasaran a los cuatro acuerdos. Porque es interesante, porque de todo se puede extraer contenido de valor, se puede extraer una reflexión y me gusta. El comienzo, ya os digo, cuenta de una historia y es mística, pero que es muy interesante, ¿vale? Bueno, ya dicho esto, me apetece, vamos a empezar a explicar. El libro que trata, el autor nos empieza contándonos que desde que nosotros nacemos vamos recibiendo información de nuestro entorno constantemente y continuamente. Desde que nacemos nos ponen un nombre, nos ponen un número, nos ponen una nacionalidad, nos ponen una localidad, nos ponen una religión, y así continuamente vamos recibiendo información y condicionamientos que nos van inculcando y que nosotros vamos asimilando en la mente
y que van transformando y se van creando nuestras creencias y nuestros conceptos de cómo es el mundo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, toda esa información que vamos recibiendo desde que nacemos, como os he dicho, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, cómo tengo que, cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar, cómo tengo que pensar, cómo tengo que decidir. Y todo en base a eso que nos han contado desde pequeño. A esto el autor, Miguel Ruiz, lo llama la domesticación del ser humano. ¿Qué pasa? Que estamos tan domesticados que nosotros hemos firmado unos acuerdos internos personales propios en los que decidimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Esos acuerdos sumados a otros acuerdos de otras personas han creado los grupos, las sociedades y así las naciones. Y todo en ese cómputo de acuerdos, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, se crea, se crea el sueño del planeta. El autor lo llama así, el sueño del planeta. ¿Qué pasa? Que estamos tan condicionados, tan programados, tan inculcados en esa programación que tenemos mental desde que nacemos, con toda esa información que nos han metido ahí continuamente nuestros padres, nuestros tutores, nuestros profesores, el cura de la iglesia, la televisión, los medios de comunicación, todo el mundo nos ha metido información que hemos llegado a la edad adulta y, bueno, desde bien jóvenes hacemos las cosas para agradar a los demás, para sentirnos reconocidos. Y eso nos crea mucho sufrimiento y mucha infelicidad. Pero nos habla también que llega un momento que la programación es tal que ya ni siquiera buscamos la aprobación externa, que nosotros mismos creamos un juez y una víctima. Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y nos culpamos. Bueno, van de la mano, porque tú cuando nos habla el autor que cuando queremos romper esos acuerdos de la domesticación del ser humano y salir de ese sueño del planeta, nos cuesta mucho. Cuando intentamos desviarnos de ese camino marcado, nos sentimos tan mal que nos juzgamos. Y como nos juzgamos, nos sentimos víctimas de esa culpa y empezamos a reprocharnos, a frustrarnos y a sentirnos mal y a ser infelices. Me parece súper interesante esta visión porque no hace falta darle demasiadas vueltas, pero es que viendo la sociedad hoy en día cómo está, los suicidios, la insatisfacción, las ganas de recompensa constantes, buscando el éxito desesperadamente, todo eso, eso es por una, por una programación que hemos tenido nosotros. No es nuestra esencia real, no es nuestro verdadero ser. Entonces habla de que para poder romper esos acuerdos que nos hacen tan infelices y poder vivir una vida feliz y ser nosotros mismos, propone cuatro acuerdos. Cuatro acuerdos. Con esos cuatro acuerdos, si los entendemos y los digerimos, y lo mejor de todo, si los ponemos en práctica, nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Sin esos condicionamientos inculcados del pasado, de toda esa programación mental que hemos tenido desde que hemos nacido, de cómo tenemos que sentir, bla, 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 bla. ¿Vale? Vamos allá. El primer acuerdo. El primer acuerdo es sé impoluto con tus palabras. O impecable, mejor me he dicho. Sé impecable con tus palabras. ¿A qué se refiere el autor con ser impecable con tus palabras? El autor nos dice que las palabras son poderosas. Las palabras son muy poderosas. Las palabras nos pueden liberar o nos pueden esclavizar, literalmente. Dice que utilicemos las palabras bien. ¿Por qué? Porque las palabras, cuando se utilizan mal, cuando damos nuestra opinión para herir al otro,
es veneno, no son palabras, lo denomina como veneno. Las palabras, y no solo con los demás, sino con nosotros mismos. Dice que debemos de evitar opinar para herir, debemos evitar mentir. Ser impecable con nuestras palabras significa hablarles a los demás con amor, sin querer herirlos, sin querer hacerles daño. Y con nosotros mismos igual. ¿Cuántas veces nosotros nos hablamos mal? Me estoy quedando calvo, estoy feo, no valgo para esto, no tengo ganas, estoy flojo, soy un torpe. Eso, aunque no os creáis, eso hace mucho daño y tiene mucho poder. Porque nuestro subconsciente es el que gobierna nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de todo. Cuanto a más mierda, más veneno le metamos a nuestra mente, peor actuamos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos con nuestras palabras. Y por eso el primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo es: no te tomes nada a lo personal o personalmente. Este acuerdo nos habla el autor de que cuando alguien nos dice algo, nos dice su opinión, nos comenta algo sobre nuestra persona, nuestra actitud, nuestra forma de vestir o lo que sea, dice que eso no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con ella, con lo que tiene en su interior, con el reflejo. O sea, sus palabras son el reflejo de su visión del mundo. Y su visión del mundo está condicionada por toda esa programación, por toda esa información que ha recibido desde pequeña. Esos juicios, esas críticas, esas valoraciones, esas opiniones que tiene esa persona acerca de ti, no están hablando de ti, están hablando de ella. Por eso es muy importante no tomarse las cosas a lo personal. Cuando el autor nos dice que cuando dejamos de tomarnos las cosas a lo personal, nos liberamos por completo. Pero no solo en el modo de, yo paso, no le hago caso a esto. Sí, eso está muy bien. Pero normalmente se nos queda la semillita de esas palabras en el subconsciente y nos hacen daño y nos ofendemos. Y tomamos acción, o nos vengamos, o criticamos, o mantenemos el rencor, ¿vale? Entonces, cuando tú no te tomas las cosas a lo personal, te estás haciendo inmune. Pero inmune desde el amor. ¿Por qué desde el amor? Porque cuando tú te das cuenta que esa persona no está hablando de ti, sino que está hablando de ella, la miras con compasión. La miras con compasión. La miras con otro reflejo, porque sus palabras son un reflejo de cómo es ella. Si una persona, tú estás haciendo algo con buena voluntad, estás contento, ilusionado, y te dice, eso está mal, eso yo no lo haría así, no sé qué, ¿cuánto? Dime tú, ¿eso tiene que ver algo contigo? No tiene nada que ver, porque tú estás contento con lo que has hecho, tú estás feliz y estás satisfecho. Está hablando de ella. Tú has sido capaz de hacerlo, ella no. Ella solo sabe opinar y criticar, ¿vale? Me parece estos principios, que ahora cuando los cuente todo, me parecen tan coherentes que hasta un niño de 6 años, de 7 años, lo entendería. O sea, el autor no nos propone física cuántica, no nos propone que meditemos boca abajo todos los días, no nos propone que pongamos la mente en blanco. O sea, fijaos, el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El segundo acuerdo, no te tomes nada a lo personal. El tercer acuerdo es: no hagas suposiciones. Hacer suposiciones nos cuenta que entramos en un modo víctima y en un modo de sufrimiento. Constantemente en nuestro día a día estamos haciendo suposiciones de todo lo que nos rodea. Vemos a un vecino que no nos saluda, hacemos una suposición, le caigo mal, me cae mal, está amargado, y hacemos suposiciones. Nuestra pareja se le olvida
mandarnos un WhatsApp de qué tal cariño, cómo va la mañana y hacemos suposiciones. Mira lo que se preocupa de mí, con el resfriado que tengo, no se preocupa de... Hacemos suposiciones. Hacemos suposiciones de todo. El autor nos cuenta que lo peor de hacer estas suposiciones es que no son ciertas. Y que lo único que consiguen es desgastarnos, ponernos de mal humor y gastar demasiada energía, o sea, desgastarnos. Y dice que solemos hacer esto porque tenemos miedo a preguntar. Tenemos miedo a preguntar. Si nosotros preguntáramos a nuestra pareja, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no me has enviado un WhatsApp esta mañana? Ay, cariño, pues mira, pues me he liado, se me apagó el móvil y luego ya ni me acordé. Ya está, ya tienes una explicación, no tienes que hacer suposiciones. Si tu vecino no te ha saludado, otro día le saluda, oye vecino, ¿qué tal? ¿Qué pasa el otro día? Y a lo mejor te dice, es que no me di ni cuenta, iban mis cosas. ¿Os dais cuenta? Me parece que es un principio o un acuerdo muy coherente también, como el resto, y súper eficaz. Porque si tú no haces suposiciones, vives más liviano, como más ligero. Vas por la vida como diciendo, bueno, pasan cosas y las cosas pasan. Y no estoy constantemente opinando de todo. Queremos opinar de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay veces, pues que hay que simplemente pasar como un observador y no hacer suposiciones. Estamos tan condicionados por nuestra programación, nuestra información que hemos recibido, que si no valoramos, juzgamos y opinamos y hacemos suposiciones, como que no, pero no nos damos cuenta que eso nos hace infelices, nos hace sufrir, porque nos montamos películas que nos hacen sufrir. Brutal. Y ahora vamos a por el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo es buenísimo también y es: haz siempre lo máximo que puedas. Repito, haz lo máximo, siempre lo máximo que puedas. ¿A qué se refiere el autor con esto? El autor no se refiere a que termines de trabajar a las 10 o a las 11 de la noche y llegues a tu casa y digas, hostia, está la casa sucia, y te pongas a fregar, a limpiar el polvo, a fregar los platos, a hacer la cena para mañana. No se refiere a hacer lo máximo que puedas en base a la productividad excesiva, porque dice que así solo conseguiremos desgastarnos. Y ahora, diciendo esto, me apetece compartir con vosotros muchísimo un ejemplo que pone aquí, y si me permitís os lo voy a leer. Dice que un hombre se acercó a un maestro porque quería cambiar y dejar de sufrir. Se acercó a un maestro y le dijo, maestro, si medito 4 horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas 4 horas al día, tal vez lo consigas dentro de 10 años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, maestro, ¿y si medito 8 horas al día? ¿Cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro lo miró y le respondió, si meditas 8 horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. El tío ya estaba desconcertado. Dice, ¿pero por qué tardaré más tiempo si medito más?, preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en 2 horas de meditación, pero utilizas 8, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutarás de la vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. O sea, este ejemplo me pone los vellos de punta. ¿Os dais cuenta? Hacer lo máximo que puedas no va en función del tiempo, sino va en función
de lo máximo que hagas en ese momento, de la implicación y del compromiso desde el amor. Que tus acciones vayan con el amor. Me parece fascinante. Y la verdad, es un libro que recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Este libro se publicó en 1997 y de verdad lo recomiendo de corazón porque es un libro que puede ayudar a la gente a darse cuenta, a tomar conciencia, nunca mejor dicho, de cuánto sufrimiento innecesario llevamos en nuestro día a día. Cuánto veneno echamos por la boca, cuánto veneno recibimos, cuántas cosas nos tomamos a lo personal, que no tienen nada que ver con nosotros. Y cuántas suposiciones hacemos diariamente que nos desgastan, nos provocan dolores de cabeza y sufrimiento y conflictos. Y qué poco hacemos o cuánto hacemos de más a veces, innecesariamente. El autor nos propone que aplicar estos cuatro acuerdos, estos cuatro principios, no es nada fácil. Son muy simples, que hasta un niño lo podría entender, pero no son fáciles de aplicar. Y nos habla de que cuando intentemos aplicarlos, o sea, tú te levantas por la mañana y dices, voy a intentar ser impecable con mis palabras, voy a intentar no tomarme las cosas a lo personal, voy a intentar no hacer suposiciones de todo lo que me pasa o de las cosas que yo creo que pasan, y voy a intentar hacer lo máximo. Precisamente dice que si nos equivocamos y se nos escapa una mala palabra, empezamos a tomarnos las cosas a lo personal o empezamos a hacer suposiciones, que es importante que nos demos cuenta, porque en el momento que nos demos cuenta, vamos a volver a rectificar. Hacemos un reset y volvemos a empezar. Y eso es hacer lo máximo que puedas. Y así hasta que se convierta en un hábito. Ya os digo, es un libro que tiene muchísimo contenido de valor. Bueno, el libro en sí es valor. Por eso, de verdad, de corazón, lo recomiendo. Porque recomendar una lectura es transmitir conocimiento, es transmitir valor, es transmitir amor. Hay mucha gente por ahí sufriendo, mucha gente que no sabe qué hacer con las cosas que le pasan por la cabeza. Hay muchas personas que no saben, que se lo toman todo a lo personal, que están constantemente haciendo suposiciones de cosas que no son reales. Hay gente que echa veneno por la boca y no es consciente de que las palabras son poderosas. Yo no sé qué decir más ya. Simplemente, bueno, sí sé qué decir. Espero que os guste, que me dejéis un comentario amable con palabras impecables y que si me podéis echar un cable en el sentido de que yo he abierto un canal y si os suscribís, que no cuesta dinero, os suscribís y eso me va a dar a mí mucho ánimo y mucha voluntad de querer hacer más vídeos, resumen, como este, como veis. Tengo aquí varios libros, varias lecturas abiertas y me encantaría compartirlas porque estamos aquí para crecer y para compartir conocimiento y compartir valor. Pues nada, hasta aquí. Acordaros, los cuatro acuerdos.